Me parece muy interesante la propuesta, la idea de esta jornada, porque en definitiva poder pensar lo que viene hacia adelante, cuáles son los desafíos hacia adelante, obviamente pensando, como siempre uno tiene que hacer, en la historia, pensando de dónde venimos, pensando en dónde estamos y a dónde tenemos que ir. Y me parece que las preguntas que se hacen con el para qué, con quién y cómo, yo trataría de darles algún tipo de orden. Es decir, a mí me parece que si uno piensa el para qué y piensa con quién, es un poco inescindible. Es decir, no se puede separar. Si yo pienso con quién tengo que hacer las cosas, entonces estoy pensando para qué voy a hacer las cosas. Si yo pienso que lo que hay que hacerlo para el pueblo, lo tengo que hacer con el pueblo y no tengo manera de separar esas dos preguntas, ¿no? Entonces, obviamente cuando uno piensa cómo le puede dar, digamos, un orden a la organización justamente que tiene que ver con la sociedad argentina y cómo podemos hacer para seguir avanzando, claramente que uno tiene que recurrir a un autor donde está, digamos, sintetizado, digamos, y está elaborado dentro de su pensamiento a todos los clásicos de la filosofía que todos hemos estudiado, leído de alguna manera, es decir, desde Platón, Aristóteles, o si quieren Marx, Hegel, Heidegger, Kant, el que se les ocurra, digamos, todo está pensado y elaborado por una persona que fue docente, filósofo, sociólogo y estadista, y que nos gobernó durante algunos momentos de la Argentina, que fue Juan Domingo Perón. Si yo necesito abrevar de un lugar donde me dé los fundamentos, los argumentos de lo que tiene que ver con una comunidad organizada, de lo que tiene que ver con las organizaciones libres del pueblo, tengo que leer a Perón, porque tiene una vigencia en este momento absolutamente actual. Es decir, lo que pensó Perón en su momento, lo que pensó en los 40 y siguió pensando a lo largo de su vida, claramente hoy tienen absoluta vigencia. ¿Por qué? Porque creo que uno de los desafíos que nosotros tenemos por delante es justamente ver de qué manera podemos organizarnos mejor. ¿Estamos desorganizados? No digo que estamos desorganizados, pero sí me parece que tenemos que organizarnos mejor para que el desafío sea alcanzable lo más rápidamente posible. Es decir, a veces nos cuesta un poco pensar en esta cuestión de bueno, el progresismo y el orden como si fueran incompatibles, ¿no? En realidad, yo creo que el peronismo es progresista de por sí, por lo tanto no hace falta establecerlo, digamos, como un adjetivo más. Y cuando estoy hablando de peronismo, quiero ser claro en esto, no estoy hablando, digamos, de un peronismo dogmático, de un peronismo cerrado. El peronismo siempre fue inclusivo. Él hablaba de Jauretche que forjaba, le decía a Paula, forjaba porque venía de forja. Quiero decir, el peronismo siempre fue inclusivo y también abrevó de muchísimas cuestiones que fueron pensadas por otros sectores que terminaron incluyéndose en el peronismo porque veían que era justamente el camino de la transformación. Lo decía Federico también cuando estaba digamos, hablando, en el sentido de que, digamos, las transformaciones que se dieron, digamos, y que vienen hacia adelante están justamente digamos, en conflicto con otros intereses de parte del sector de la sociedad que justamente no quieren lo que se está haciendo. Entonces es la organización, es el pueblo, porque se gobierna para el pueblo, el que debe organizarse y dar la batalla en ese sentido en todos los sectores. Es decir, creo que hay que, desde cada sector de la sociedad, repensar y reflexionar y ser críticos en la manera que se pueden estar haciendo las cosas para justamente mejorar lo que se está haciendo. Digo, desde los sectores de los trabajadores, de los sectores empresarios
que entienden, digamos, el desarrollo con inclusión, de todas las organizaciones, insisto, libres del pueblo, de todo lo que tiene que ver con las actividades culturales, los docentes, todos los militantes políticos. Quiero decir, me parece que si uno, digamos, entiende el modelo que se está siguiendo adelante, es decir, un modelo de desarrollo con inclusión, donde están absolutamente presentes las banderas históricas del peronismo, de independencia económica, soberanía política y justicia social, y ese pensamiento, digamos, latinoamericanista, que está pensada, digamos, como en esa gran nación, claramente, digamos, está claro que ese es el camino, y ese es el camino que hay que seguir, y es por eso que hay que pelear y organizarse. Yo creo que, yo que, digamos, vengo del ANSES, claramente puedo explicar lo que tiene que ver con el círculo virtuoso del desarrollo con inclusión. Y algunas de las cosas las dijo Federico, porque Federico dijo mucho. Es decir, pensemos que ANSES era un organismo que en los años 90 estaba destinado al desguace, ¿no? Estaba destinado a cerrar. Era un organismo provisional, no previsional, como siempre dice mi amiga Cari Méndez, que la veo allá arriba. Es decir, ese ANSES, que era asimilado al PAMI, digamos, porque se pensaba solamente para jubilados y pensionados, hoy el eslogan de ANSES es "con cada argentino siempre", porque brinda prestaciones de antes de nacer hasta después de morir. Entonces, este crecimiento del organismo habla de la incorporación de más de 10 millones de personas como beneficiarios directos de ANSES. Fíjense una cosa, casi 2,5 millones de personas se incorporaron con el plan de inclusión previsional para tener por primera vez una jubilación o pensión y tener obra social. Lo veo a Perichón, que es el delegado de PAMI, y les quiero contar que el otro día me pasó que una mujer me preguntó cómo hacía para migrarse a PAMI, porque quería tener PAMI porque tenía otra obra social y pensaba que PAMI era mejor que la obra social que tenía. Entonces, me parece que hay que estar orgulloso de esto. Y que hay que entender verdaderamente lo que es la inclusión, ¿no? Es decir, insisto, casi 2,5 millones de personas, el 41% de los jubilados y pensionados de la Argentina se pudieron jubilar con ese plan de inclusión previsional, lo que representa el 90% de los jubilados y pensionados que podrían estar jubilados y pensionados. Bueno, el 90% está jubilado y pensionado y tiene obra social, y tiene jubilación o pensión. Esto es extraordinario, es la tasa de cobertura de seguridad social más alta de Latinoamérica. Pero después, ¿qué hizo ANSES? Empezó a pagar directamente las asignaciones familiares, que se le pagan a 4 millones de chicos. Entonces, antes los pagaban los empleadores, ahora lo paga directamente ANSES, es mucho más transparente y es muchísimo mejor y evita fraude. Por otro lado, con la asignación universal se incorporaron casi 4 millones de chicos a la seguridad social. Es decir, 3.700.000 chicos, casi la misma cantidad de chicos que cobran la asignación universal que cobran las asignaciones familiares porque sus padres hacen sus aportes. Entonces, fíjense que si uno suma a todos estos beneficiarios, que son titulares de derechos, sobrepasa los 10 millones, digamos. Es decir, la organización se tuvo que adaptar para poder dar respuesta justamente a esto. Entonces, ¿por qué sigo hablando del círculo virtuoso? Porque tiene que ver con las cosas que se dijeron, es decir, se han dicho tantas mentiras, y por eso insisto con la organización, que hace falta que cada uno de ustedes replique las verdades y lo que se ha hecho a lo largo del 2013 a esta parte. Es decir, si uno escucha, por ejemplo, en la misma provincia de Santa Fe, mentiras como que hay un ANSES rico. Ustedes saben que más del 40% del financiamiento de ANSES proviene de impuestos nacionales. Es decir, ANSES no se autofinancia, no tiene la cantidad de trabajadores para poder, registrados, para poder financiar el sistema. Entonces, ¿qué necesita? Necesita indudablemente impuestos nacionales. Y eso es lo que hace todavía que sea más igualitario, solidario y de reparto del sistema. Entonces, no hay un ANSES rico. Hablan del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es maravilloso.
¿Por qué? Porque producto de la estatización de las AFJP se tomó ese dinero ¿para qué? Para inversiones productivas, para lo que estaba contando él, de General Motors, para lo que estaba, también para decir que se financió la central termoeléctrica de Timbúes. Pero mientras uno ve todo eso, escucha discursos propios de la provincia que tienen que ver con sacarle financiamiento al CES, con un juicio en la Corte para sacarle el 15% de financiamiento por la coparticipación, no se deja pagar deuda con reservas, se quiere coparticipar el impuesto al cheque, se quieren bajar retenciones, es decir, todo es un discurso que está dentro de esta provincia. Entonces, por eso hay que organizarse, comunicar y trabajar para concientizar a los que todavía no se dieron cuenta, como dijo Federico, no hay un solo sector de la sociedad que pueda decir yo me perjudiqué con este modelo. Un sector de la sociedad que diga a mí me fue peor con este modelo. ¿Quién lo puede decir? Nadie lo puede decir. Es más, gente que recibió beneficios y fue titular de derechos gracias a este modelo y a este gobierno de 2003, sigue criticando y renegando de lo que se está haciendo. Por eso hay que organizarse de la mejor manera para poder mantener esto hacia adelante. Quiero decir, dar unos títulos nada más. Se ha dicho que este gobierno no tiene calidad institucional. No es cara dura. ¿Dónde está la devaluación institucional de este gobierno? Yo les puedo decir, después de haber pasado 4 años en el Congreso junto a Agustín, no hay una sola ley que haya perjudicado la calidad institucional de este país. Al contrario, se hicieron cosas que no se habían hecho nunca, que faltaban regulaciones de la reforma del 94. Entonces, es mentira que a este país le falta calidad institucional. Al contrario, es absolutamente generoso políticamente. En esta provincia, la Nación pone plata no solo para los contenedores de la ciudad de Rosario, sino para todas las grandes obras de infraestructura, que las vende la provincia como propias. Nosotros entregamos hace 2 semanas más de 2.000 computadoras y el título en el diario fue que la provincia había entregado computadoras cuando es del programa Conectar Igualdad. Entonces, ¿de qué se está hablando, digamos, cuando se dice que se perjudica a la provincia? Entonces, insisto, porque eso es una autocrítica. Cada uno de nosotros debemos esforzarnos por militar y concientizar en cada lugar, en cada club, en cada escuela, en la cooperadora, en el barrio, en la vecinal, en donde sea. Porque me parece que ese es uno de los déficits que hemos tenido. Hemos creído que con los hechos, con las acciones alcanzaba. Me parece que no alcanza. Me parece que hay que machacar e insistir todo lo que se ha hecho.